Bueno, muy bien. Vamos entonces, les invito a una pequeña a la palabra de oración nuevamente para pedirle al Señor su bendición. Más que su bendición, aparte de esto, la sabiduría que tenemos nosotros, que perdimos y que necesitamos para poder entender la Escritura. Amén. Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias, Señor bendito. Te entregamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, este estudio, para que en todo, Señor, lo que aprendamos hoy acá, Señor, tú seas glorificado. Señor, te damos las gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu cuidado y por, Señor, porque en este momento también podemos declarar y reconocer la libertad que ahora podemos vivir en Cristo por medio de la fe. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanito. Entonces vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a los versos número 10 y 14, perdón, hasta aquí. Vamos a tratar de hoy terminar, por la gracia del Señor, tratar de terminar estas 6 señales. Eran 7 señales, pero realmente yo las reduje una entre 2 porque eran muy similares. Y aquí vamos aprendiendo. Estamos aprendiendo lo que dice la Escritura, estamos aprendiendo lo que el Señor nos está mostrando a través del estudio de Marcos. Damos la bienvenida, doy la bienvenida a quienes en esta noche están aquí presencialmente, más los que están allí en Zoom reunidos. ¿Cuáles fueron las señales que hasta ahora hemos visto? En realidad hoy terminamos, que fue la última que vimos el jueves anterior, y se la recuerdo, porque hermanos, mi oración en verdad es que estemos atentos a no permitir que estas características sean parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Y lo que vimos a través de Marcos capítulo 5, las 6 señales fueron la impureza, o sea, la falta de santidad en la vida de aquellos que están siendo de alguna manera muy visible, porque eso se ve también, y muy real, están de alguna manera siendo influenciados por Satanás. Satanás puede tener control en la medida en que usted, hermano, rinda a él, dice Romanos capítulo 6, en la medida en que usted presente a él sus miembros como instrumentos. Un instrumento es algo que se usa y Satanás puede usarlo si usted lo permite. Obviamente también está el otro protagonista de esta historia, que es muchísimo más importante y poderoso, obviamente, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, también quiere tener en nosotros autoridad, señorío y control. Pero como estamos hablando de qué fue en el endemoniado gadareno, las características que se ven acá, que nos llevan a pensar que Satanás, en realidad la palabra de Dios lo enseña así también, puede manejar de una manera sutil, ¿no? Ya no poseer, quiero aclarar esto. Él no posee, porque quien está aquí en nuestros corazones, el Espíritu de Dios, somos ya propiedad. Efesios capítulo, en Efesios capítulo 1, 14, creo que lo dice así, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Que son las arras de nuestra redención. O sea, ya somos propiedad de Dios, pero desafortunadamente, hermanos, nosotros por engaño, por eso dice la Escritura, no permitiendo que Satanás gane ventaja. Entonces, la falta de santidad, la falta de comunión es otra señal. Hay muchísimas señales, hermanos, hay cientos de señales, pero la que estamos viendo acá a través del contexto de Marcos son las que vimos hasta el jueves anterior, ¿no? Entonces, el aislamiento en que el hombre vivía habla de su negación a la comunión. La rebeldía que mostró también tiene que ver con un estado donde Satanás gana ventaja. La falta de paz, hermano, la falta de paz, porque la Escritura dice que no hay paz para los impíos. Entonces, un creyente, y aclaro esto, un creyente verdadero no puede tener paz estando lejos de la comunión y viviendo en no santidad o en impureza. ¿Qué más? La falta de paz, la rebeldía, la ausencia de comunión y el doble ánimo, ¿no? Una persona que está bajo el control, influencia y manejo del enemigo nunca es constante. Por eso en Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago habla de esto, ¿no? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y habla de algunas cosas que tienen que ver con la concupiscencia y los deseos engañosos que también toman control en la vida de nosotros y nos llevan entonces a cometer cosas que van contra nuestra naturaleza, en este caso la desobediencia o vivir en impureza. ¿Y qué es la última que vimos, hermanos? Que fue lo que es esto como más
poco hablado. En realidad en la iglesia poco se ha hablado de ese tema y creo que es un error. Hay temas que la iglesia no toca, no sé si por descuido o porque no se le da la importancia, pero sí hay que resaltarla porque realmente, hermanos, es algo que está sucediendo. Es la cuestión de aquellos hermanos o personas que atentan contra su propia vida. Hablamos del suicidio, ¿no? Entonces, este hombre tal vez en un intento para librarse de su tormento interior, se golpeaba a sí mismo con piedras y estaba tan emocionalmente confundido y turbado, hermanos, que presentaba claras tendencias suicidas. Lo dice ahí en la escritura en el verso 5, ¿no? Y siempre, en realidad, ni siquiera podía descansar. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, hablamos de los casos documentados en la Biblia sobre el suicidio, ¿no? Sansón, Saúl, Judas, y vemos que en realidad vemos que el corazón de ellos, ¿verdad? Y su inclinación al mal fue lo que los terminó llevándolos a tomar esa decisión, ¿no? Incluso Sansón, aunque quieran mostrarlo como una persona en realidad como que hizo algo bueno, porque aparentemente él hizo algo bueno haciéndolo. Quiero resaltar algo, ¿no? Sansón es nombrado entre los héroes de la fe, pero sin embargo yo pienso que la acción que él tuvo sí fue un atentado contra su propia vida. Pero no vamos a quedarnos aquí para no quedarnos en un solo tema, simplemente terminar. Entonces, para mí, en mi condición personal y mi convicción personal, no es la voluntad del Señor que los cristianos o los hijos de Dios atentemos contra nuestra propia vida. No es el deseo de Dios. Una persona que decide cortar su vida está demostrando falta de amor en tres direcciones. Recuerde que vimos que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, como a mí mismo, pero también a mi prójimo. Entonces yo estoy mostrando una falta de amor en estas tres direcciones, hacia Dios, porque yo sé que estoy haciendo algo que va contra su voluntad, ¿verdad? Hacia mí mismo por cuanto daño mi cuerpo y mi alma, ¿no? Mis emociones que están siendo afectadas por la depresión, la ansiedad o el estrés que llevan a que los creyentes actúen de esta manera, o hacia mi prójimo. Por ejemplo, si yo quisiera tomar esa desastrosa decisión, ¿a quién afectaría? Posiblemente, y lo más seguro, afectaría a mi familia, que es la primera directamente afectada, a mis hijos y la iglesia, ¿no? El testimonio. Entonces, para mí el suicidio es un quebrantamiento del mandamiento no matarás. Entonces, lo que sí debemos entender, hermanos, ya resumiendo, es que el pecado nos aparta de Dios, ¿no? Y en este caso también nos aparta de los otros seres humanos. Por eso el pecado aísla, el pecado vergüenza, el pecado causa alejamiento. Entonces, debemos estar muy pendientes como iglesia para aquellos hermanos que viven en esos estados, porque hay hermanos, yo conozco hermanos en la congregación que viven en situaciones similares, están luchando con esta parte emotiva tan delicada. No vamos a juzgar, ¿no? Ni más faltaba. Pero tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque ¿qué es nuestra tarea, hermanos? Dar esperanza. Nuestra responsabilidad es dar una esperanza por medio de la palabra de Dios. Aunque no cambiemos el entorno en que esa persona vive, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a cambiar qué parte, su interior, ¿no? Y darle fe. Por eso la Escritura nos da las herramientas, ¿no? Llenando nuestra mente, declarando con nuestra boca el rema de Dios, que es la palabra hablada, y para así darles una capacidad para que venzan, ¿no? Para que derroten esos miedos y esos temores y sigan viviendo, ¿no? El cuerpo local es un cuerpo viviente, hermano. Y aquí en Santa María está conformado un cuerpo, en otros lados está formado el mismo cuerpo. Cada miembro tiene una razón y una función, y si ese miembro falta, entonces la iglesia va a ser afectada. Entonces, hermanos, si usted está aconsejando, cuidémonos los unos a los otros, ¿no? Vamos a estar orando para que el Señor esté orando en este hermano. Aquí hay manera de ser ayudado. Vuelvo y repito, aquí hay consejería. Si alguno de ustedes está o ha pensado por alguna situación particular, o miedo, o tensión, o estrés, o ansiedad, decir, ya no aguanto más, así como Elías, ¿se acuerdan? Elías se escondió en la cueva y dijo, ya no quiero, matan. O Jonás, después de que la experiencia en el vientre del pez por 3 días, fue y libera o predica en Nínive, y Nínive se convierte y él va y se esconde allá en el monte, bajo el sol, debajo de un calabacero y dice, quiero morirme. Eso es una tendencia, ¿no? Estaba deseando algo que Dios no quería. Entonces, hermanos, vamos a estar orando los unos por los otros. Entonces, lo que al final va a resultar, lo que va a dar efecto, lo que
va a ser efectivo en la vida de ustedes y mía no es lo que digamos ni cómo lo digamos, sino lo que cambia el corazón de la persona, la convicción que pueda generar el Espíritu Santo en esa persona. Entonces ahí sale la responsabilidad nuestra. Uno aconseja y guía, pero la responsabilidad de cada persona es ¿cuál? Rendirse. Nos sometemos pues a Dios, resistir al diablo, porque las tendencias de dañarse a uno mismo son una influencia del enemigo. Él quiere destruir su cuerpo, quiere también dañar su alma, aunque no su espíritu, porque ya somos del Señor. Entonces, hablamos también de los líderes cristianos. ¿Cómo es posible que los líderes que tenemos que ser ejemplo, sí, que tenemos supuestamente, tenemos una relación con Dios mucho más cercana, ¿no? Todo eso, y que somos consejeros espirituales contra los deprimidos, contra los ansiosos, contra los estresados, tengamos que, o algunos lleguen y lo hagan, ¿no? ¿Cierto? Atenten contra su, hemos visto ya noticias en el medio cristiano de creyentes famosos, conocidos, en medios y en todo que atentaron contra su. Un pastor que en la mañana enseña el mensaje y tiene uno en la tarde y al mediodía se raja un tiro en la cabeza y nadie sabe por qué. Luchaba contra la depresión. Eso es muy cuidadoso. Entonces, por eso yo les digo, hermanos, que no podemos juzgar, porque también hay unos efectos médicos que deben ser tratados. La depresión puede ser tratada con droga, pero en mi concepto personal siempre voy al primer fondo, a la primera, ¿dónde inicia todo? Para mí, para Carlos, en lo que he visto en la escritura, todo tiene un trasfondo espiritual. Todo comienza primero allá y después sigue un proceso, porque cuando está afectada el alma, que son el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad, ¿verdad? Cuando está afectada por la depresión, la ansiedad o el estrés, la angustia, que hay varias razones y hay que identificarle, ya hablamos de eso, eso afecta el cuerpo y el cuerpo se descoordina, por eso llegan enfermedades. Pueden ser situaciones que deben ser también por eso. Entonces recordamos una frase que me gustó mucho y por eso la anoté, y no es mía, es sacada de donde yo consulto y leo para poderles compartir a ustedes. Dice, el médico trabaja con pacientes, ¿cierto? Vimos esa frase. El carpintero trabaja con la madera, el albañil con el ladrillo, y hasta cada profesión trabaja con lo que le corresponde a cada cual. Pero ¿qué hace el pastor, el líder, el anciano? Nosotros trabajamos con personas reales de carne y hueso, que son cada día, cada uno tiene un carácter, un temperamento diferente, no todos son iguales. Algunos son más maduros, otros son menos maduros, son conflictivos. Por ejemplo, en la iglesia se trata con personas que necesitan atención. Hay personas que claman por atención en la iglesia, ¿no? Gente que tiene necesidades, sobre todo la economía, necesidades, por ejemplo, en economía, y necesitan ser ayudadas. Por eso la iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar muy atentos a suplir esas necesidades en la medida que el Señor nos dé y nos permita poderle ayudar a un hermano que está en una necesidad económica también, o en una necesidad espiritual, pues viene también la ayuda, ¿no? También están los descontentos, aquellos, miren, el pobre Moisés con quien estuvo que lidiar por 40 años, ¿no? Un pueblo rebelde, murmuraron con su propia hermana y con su propio hermano que murmuraron contra él, ¿no? Son aquellos descontentos que le quitan validez al trabajo del líder y no les hacen caso, se están en rebeldía, pero eso genera en nosotros una carga emocional, hermanos, una carga de pronto entre ustedes, pero los que el Señor ha puesto, y a veces yo pregunto por qué estamos aquí y no quiero darme respuesta. El Señor me tiene haciendo una labor, pero es para el Señor, eso es mi convicción personal, hermanos. Entonces, algo al cual yo le daré a Dios cuenta. Yo perfectamente, yo no tengo, como dicen, entre comillas, contrato laboral con la iglesia y yo me puedo en cualquier momento ir y emigrar, necesito paz y salgo, pero no es lo que el Señor trae a nuestra vida. Nosotros sufrimos y así debemos sufrir todos los unos a los otros cuando los demás de la congregación, los unos a los otros, tenemos necesidades y buscamos ayuda. Entonces, los líderes, hermanos, tenemos que cuidarnos de no ser parcializados, ¿sí? Porque eso genera tensión. No hay que, la palabra de Dios, eso vamos a ver próximamente también, no acepta el hacer acepción de personas. Hay que tener cuidado si usted o yo como líder, las damitas y los jóvenes tienen su rosca y esa rosca los hace ver a los demás como que no tienen importancia. Hay que tener mucho cuidado porque eso es pecado. Entonces, ¿cómo lidiamos con la sobrecarga emocional, no? Ese fue el aspecto de lo que vimos el jueves anterior. Y casi por lo general en la pirámide de trabajo y de labor en la iglesia de Dios, el anciano, el líder está arriba, ¿no?
Pero él con quién, ¿dónde me alimento yo? Si no me alimento yo mismo, ¿a mí quién me alimenta? Pues obviamente el Señor, pero realmente a veces necesito que otros me alimenten, que otros me llenen mi fe. Por eso me encanta cuando los hermanos muy diligentemente enseñan, y hay hermanos que me han enseñado, me han enseñado a ver las cosas cuando enseñan la palabra de una manera muy diferente. Ay, qué hermoso el Señor, hoy aprendí algo nuevo. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con criticar a nuestros líderes. Tengamos mucho cuidado con señalarlos porque están deprimidos, ¿no? O porque aquellos que supimos que cometieron estos actos no correctos y atentaron contra su vida. Hace como 2 años fue en Cali y fue el video, yo lo vi, una pastora de la Pentecostal Unida, creo que era la señora, se lanzó, el video está ahí, ella se lanza desde el piso alto de un centro comercial, ahí ella muere. ¿Por qué lo hizo? Pero no hay que señalar, hermanos, no sabemos. Yo no puedo decir, y cuidado con decir, no, es que él se salvó, él se perdió, él se condenó, él no se condenó. Estamos es para ayudar. El Señor fue directamente, mire, Jesús cruzó el mar para ayudar una sola persona, una sola. Nadie se convirtió en esa región de Gadara, nadie, solamente uno en ese momento. Y el Señor cruzó el mar para salvar a una persona. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer, hermanos, para ir a ayudar a uno de nuestros miembros? ¿Hasta dónde debemos ir? Pues hasta donde el Señor nos lleve, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, claro, hay un verso en 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Yo no puedo decir que no puedo ser tocado, yo he pasado por estados de depresión y cada uno puede dar testimonio en algún momento. Yo en mi juventud, y lo digo como algo pasado, que jamás se volverá a repetir. Yo pasé estados de depresión que me quisieron llevar en un intento de atentar contra mi vida. El Señor, por su bondad, me cuidó. Si no, no estaría contando el cuento acá. Y esos son hechos de mi pasado que el Señor ya perdonó y lavó con su sangre. Entonces no tenga temor de mostrar, de abrir su corazón si está pasando por esto. El Señor tiene cuidado de usted. ¿Sí? El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces el Señor va a estar ahí por medio de sus hijos para que tengan ustedes cuidado. Miren lo que dice en el verso 15. Después de que Él le permite a los demonios ir a los cerdos, porque todo se hace con la soberana voluntad de Dios. Nada absolutamente sucede sin que el Señor tenga injerencia en su vida, en la vida de iglesia. Él a veces, casi muchas veces, permite efecto por causa del pecado, ¿no? Dios no quiere que pequemos, pero cuando pecamos, Él a veces se deja a un lado. Como dicen por ahí en las redes, no dejo esto y me retiro lentamente. Esta frase me ha gustado, ¿no? Hacer un comentario y dice, me retiro para que ustedes lo analicen y si quieren pelearse, ustedes se peleen, pero ahí lo dejo y me retiro. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor se retira lentamente y dice, bueno, sufran las consecuencias de sus decisiones. Eso es lo que yo le digo a mi hijo siempre, ¿no? Hijo, usted ya está libre para tomar decisiones, pero tenga cuidado porque a Dios dará cuenta. Y si asume una mala decisión, asuma las malas consecuencias que recibirá eso. Porque nunca jamás, hermano, no piense usted que de lo bueno va a salir algo malo. Ni de lo malo va a salir algo bueno. Casi siempre lo malo lleva a lo malo. Pero por la bondad de Dios, Dios cambia las cosas, ¿no? Él puede cambiar circunstancias y no intente, no experimente con Dios pensando que, empecé mal y voy a terminar bien. Empecé mal, voy a terminar bien. No hay garantía para eso. No dice en la palabra que eso tenga que pasar. Y dice entonces que, bueno, los cerdos se despeñaron, ¿no? 2,000 cerdos. ¿Saben cuánto vale más o menos un cerdo? ¿Alguno tiene una idea de cuánto vale un cerdo en el mercado? No hace mucho llevé un cliente y la carne de cerdo, o sea, ya muerto el animal, o sea, sí, lo que abren para vender vale más de 600,000 pesos. El mero, me imagino el cerdo vivo, ¿no? Debe valer un poquito más, ¿no? Porque hay que invertirle alimentación, cuidado, ¿verdad? Tenerlo ¿cómo se llaman los que cuidan los cerdos? Porcicultor, el que se dedica a eso, Elenita, claro, pero si el pastor cuida ovejas, el que cuida cerdos, bueno, como sea, pero hay que cuidarlos, y eso implica gastos. Imaginen, 2,000 cerdos se van por la peña, y estos hombres vienen y le hacen reclamo a Jesús. ¿Acaso fue culpa de Jesús? Si ven la mentalidad de ellos, ¿no?
Ellos no miraron el efecto en la vida de una persona, sino vieron el efecto en dónde, en sus bolsillos, en la economía. Por eso dice en el verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ah, interesante reacción. Este miedo que figura acá es el temor. Hay dos clases de miedo, ¿no? Es el miedo, uno es el pavor, la cobardía, y el otro es el temor reverente. El que nos puede llevar a acercarnos a Dios o el que nos puede llevar a alejarnos de Dios. ¿Cierto? Ese temor lo acerca o lo aleja, en la medida en que usted quiera ser restaurado, limpio y salvo. Y estos hombres, todos estos comerciantes, lo decidieron hacia el lado malo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Le rogaron, ¿no? ¿Cierto? Le dijeron que se fuera de su región. No lo queremos acá. 2,000 cerdos. Si pongámosle como por poner un valor, ¿no? Alimentación, sueldo para los que cuidan los cerdos y todo eso. 1,000,000 de pesos. Vamos a poner un valor nomás. 2,000 cerdos, 2,000 millones de pesos. Eso es plata, hermanos. Y esos hombres dijeron, perdimos, y ahora, no, muchas gracias, váyase. Entonces, ellos no vieron el cambio en este hombre, era conocido en la región. ¿Cuántos en su casa, en su vida, en su entorno de familia le conocen a ustedes, hermanos y hermanas, como personas transformadas, que nos conocen a nosotros verdaderamente como que el Señor ha cambiado nuestra vida, que pueden ver en usted y en mí, en mi caso personal, mi familia, amigos o cercanos, este hombre es diferente? Yo encuentro, yo a veces me siento que hasta a veces yo me doy cuenta que hablo un poco brusco, ¿no? Yo he llevado clientes y yo a veces me hablo como, imagino que hablo como santanderiano, ¿no? Me imagino que estoy hablando así golpeado, pero me ha gustado y lo menciono como ilustración, no como jactancia, ni me ha faltado, porque tal vez en otros momentos no lo he sido así, pero a veces ellos ven la Biblia y me hablan de la Biblia. Yo tengo una Biblia sobre el tablero, es la Biblia de mi hijo Andrés, y yo con esa pues también leo, pero dicen, ay, tiene la Biblia. Ay, yo sé que usted es diferente. Yo sabía que usted era diferente, me dicen ellos. Ay, ¿eso por qué? Es que usted habla de manera diferente, me dicen ellos. Oh, yo me echo, uy, qué bien, qué bueno, me siento. No siempre es así, ¿no? A veces cuando me cruzo con las motos se me salta el viejo hombre también y ay, me enojo y tengo que pedir, sí, Señor, que él me mira así todo. A veces tengo que pedirle perdón, Señor, perdóname, este hombre, cuídalo, Señor, protégelo en su influencia, Señor, y guárdalo. Señor, perdóname por ser a veces no correcto en mi genio. Pero encuentran a este hombre como vestido, ¿cómo? Sentado, vestido en su juicio cabal. 3 características. Sentado, ¿qué significa? ¿Recuerdan a esta mujer que lavó los pies de Jesús en Juan? Era María, la hermana de Lázaro. La misma María que enjugó los pies de Jesús con el perfume caro. Y cuando él va a visitarlas a la casa, ¿qué hace María? Sentada. ¿Qué hace María sentada? Escuchando. La afanada, que es la Marta, no les parecería que todas las Martas fueran afanadas. No, no todas las Martas son afanadas. Pero esta Marta de la Escritura y otra que por ahí conozco, son así afanadas. Entonces dice, mire que está buscado la mejor parte. Entonces, sentado significa como eso, estar atento. Ya el hombre estaba ahí, mirando a su libertador. Hermanos míos, ¿cómo nos sentamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo cuando llegamos a Él, con qué expectativa? Mire, hermanos, una de las cosas que está afectando la fe de nosotros, personal, iglesia, es que tenemos una etiqueta de Jesús. Vemos a Jesús como una etiqueta. Creemos de Jesús porque lo menciona la Biblia. Creemos de Jesús porque lo menciona la iglesia. Creemos de Jesús porque es el tema de nuestra conversación como creyentes. Pero la pregunta clave es, ¿creemos en Jesús? ¿O simplemente es una imagen en nuestra mente de alguien histórico? Este hombre estaba ahí, sentado y vestido. ¿Quién le dio el vestido a este hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién le pudo dar el vestido a este hombre? Si andaba desnudo por los peñas, seguramente que los porquerizos ahí tenían ropa para cambiarse, no sabemos. Yo pienso, me atrevo como a especular, porque la Escritura no lo dice, que fue Jesús. Fue Jesús quien también lo vistió, porque Jesús cruzó el mar para liberarlo. Y Jesús ya sabía cómo estaba la condición de este hombre. Y estoy seguro, que no lo puedo probar, pero en mi convicción lo veo así, porque Él nos viste. Él cuando cambia a una persona la viste de nuevo, ¿cierto? La Escritura dice que nos da
vestiduras de salvación. Eso. Entonces yo creo que esta vestidura también fue dada en cierta manera por Jesús o sus discípulos. Y dice en su juicio cabal, ¿no? Juicio cabal, o sea, ya estaba cuerdo. Más adelante vamos a ver el caso en la mujer sirofenicia, en otros más, cómo los demonios están detrás de enfermedades y posesiones. Vamos a verlo después, pero el caso personal aquí es esto, ¿no? Cómo venció el hombre, cómo fue libre a través de la fe de Jesús, en Jesús, perdón, la fe en Jesús. Y dice aquí también, y versículo 17, que es donde los comerciantes del sector de Gadara le empiezan y le dicen a Jesús, váyase de acá. Entonces, hermanos, en todo caso de influencia de demonios o satánicos, solo el mandamiento de someternos a Dios y resistir es válido y aplicable. Aquí no vale que usted vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, lo cual es válido, y me faltaba, pero primeramente tiene que someterse a Dios, eso es lo que dice la Escritura, y resistir. Y después sí vaya al tratamiento médico. Pero primero hay una cura espiritual, ¿no? ¿Qué incluye eso? ¿Qué incluye someternos a Dios? Pues hacemos un resumen más resumido, por decir así, de Marcos 5, es confesar y arrepentirnos, ¿no? Dejar aquellas cosas que nos han llevado a la esclavitud. El hermano que está en esta situación debe insistir. Esto lo menciona en Santiago 5, Santiago capítulo 5. El hermano debe ahora insistir y persistir en buscar la pureza y santidad. Congregarse con constancia. Perdón. Congregarse con insistencia. Congregarse con devoción. ¿Qué más? Practicar la comunión. La comunión es importante. La comunión es simplemente estar en una comunidad. La comunión es reunirme con aquellos que tienen mi misma naturaleza. Si usted de los creyentes que se siente bien teniendo comunión o compartiendo con los impíos, hay un problema en su vida. No digamos que compartir en el aspecto de estar con ellos, porque estamos en el mundo. Jesús lo dijo. No pido que los saques del mundo, sino que los guarde del mal. Pero si a usted le gusta andar en las juergas o andar en los desórdenes del impío, y usted como creyente anda en eso, cuidado, tiene un problema. Vaya a Dios, vaya al Señor. Entonces, debe confesar también toda soberbia y rebeldía. Debe entender qué significa la autoridad. Debe someterse a la autoridad de Dios, del líder, de tu jefe, bueno, y de todo lo que ve en ese contexto de autoridad. ¿Y el resultado cuál va a ser? El Escrito dice que tendrá paz y habrá madurez por medio de la fe. Entonces, hermanos, solo el Señor puede liberar y dar dignidad. Solamente el Señor. Este hombre ya no era el loco desnudo que andaba gritando noche y día. Ustedes saben que en el barrio hay una loquita, ¿no? Usted la conoce, ¿no? Se llama Sandra. No sé si sea su nombre verdadero, ¿cierto? Pero ella ya nos distingue. A veces se pone un poco hostil y uno le habla con amor y firmeza y ella se calma, ¿no? Mi esposa le carga temor. Mi esposa la ve por un lado y ella se va por el otro porque le tiene temor. El otro día llegó acá, me acuerdo que estaba Cristian, la loquita Sandra, y dijo, pastor, deme un abrazo. Ay, Jesucristo. Y dije, bueno, y le di el abrazo. A la loquita. Deme un abrazo. Y también abrazó a Cristian. Así fue su solicitud. Yo creo que lo hice bien. Sí, la abracé, ¿no? El abracito de bien, la abracé como abrazaría a una persona que en verdad necesita un abrazo. Me gustó esa actitud. Eso pasó hace mucho tiempo. Tal vez sí, porque nosotros a veces hablamos de ella. Tiene algunos momentos lúcidos. Ella la pasa mucho en las noches. Yo a veces salgo a las 4:30, estoy buscando mi servicio y está por ahí rondando en el barrio. Y a veces se me acerca y me dice, Cucho, deme la liga. ¿La liga para qué, Sandra? Váyase a dormir, yo le doy 200 pesos. Yo sé, a veces para que le vaya, compre algo. Pues que no le puedo dar más porque no se malacostumbran. Pero lo importante, vaya y duerme y descanse. A veces va, se cambia, se pone ropa bonita y sale otra vez. Pero ella necesita tanta libertad como muchos de nosotros aquí en esta noche, hermano. ¿Cierto? Aunque nosotros estamos bien vestidos, muchas veces nuestro corazón tampoco es el correcto, tal como San Andrés. Bueno, hermanos, entonces dice aquí que los que cuidaban los cerdos huyeron, dice que tuvieron miedo, ese temor reverente de los comerciantes. ¿Y cuál fue la reacción? Rogarle a Jesús. Es que ni siquiera lo sacaron, hermano. Ay, Señor Jesús, por favor, no lo queremos acá, Jesús, no lo queremos acá. Y es curioso que la reacción que todo eso provocó en ellos, ¿no? ¿De qué tenían miedo?
Entonces, seguramente vieron o entendieron el poder sobrenatural de Cristo, ¿cierto? Ellos tuvieron miedo. Cuando nos enfrentamos, hermanos, cuando nosotros nos encontramos ante la majestad de Dios, hay ese temor. Analicemos si en nuestro corazón hay ese temor de esa majestad divina, de santidad. Yo muchas veces en mi soledad he querido entrar a pecado, se los cuento aquí en este momento también. Como muchos de ustedes también, cuando uno está solo, dice, bueno, ¿y qué? Y empiezan los pensamientos y está la inclinación al mal. Pero me acuerdo de la majestad, una de las vistas que me gusta traer a mi mente es la visión de Isaías, cuando vio la majestad de Dios. Miserable de mí, que mis ojos han visto, ¿cierto? Al santo de Dios, al santo de los santos, y no he muerto. Y el Señor está ahí conmigo, yo no me le puedo esconder, no podemos cometer nuestro pecado debajo de las cobijas, hermanos, o allá detrás de la puerta. El Señor está ahí, Él está ahí. Y uno piensa que está tan neciamente como que nadie me ve. Ellos no podían estar felices, estos hombres que perdieron su negocio, ¿no? Fueron golpeados donde más les dolía, el amor al dinero. Entonces, parecería, y en este caso, que ellos apreciaban más las posesiones que el bienestar de una persona. Eso nos pasa, ¿no? A veces apreciamos más nuestra comodidad que el bienestar de los hermanos. Hay que sacrificar, hermanos míos. Hay que dejar el descanso a veces de ir a los que están buscando y necesitando una ayuda de parte de la iglesia. Y eso sucede mucho en la actualidad. Entonces, es la ceguera materialista. Por eso el Señor juzga a una iglesia llamada la Odisea, la última iglesia de los tiempos, la iglesia materialista, la iglesia que cree en la prosperidad. Nosotros creemos en la provisión de Dios y en el amor y el cuidado del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Al entrar él en la barca. ¿Qué significa esto? Hermanos, el Señor se fue. Él no rogó tampoco. Él no fue bien recibido. Él dijo, me voy. ¿Cierto? De esto aprendemos, hermanos, que el Señor no se queda donde es bienvenido, donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe en Él o amarlo. Nunca se impone por la fuerza. Hermanos, ustedes están aquí, nosotros estamos aquí en esta noche como libres. Y ustedes están siguiendo al Señor y yo sigo al Señor como libre. Si alguno de ustedes está siguiendo al Señor de manera obligada, mire, amigo, me puede decir ya que no, amigo así, porque no creo que sea el hermano, no esté más aquí, no se engañe, la hipocresía lo engaña y lo condena más. Pero si usted está aquí obligado, no lo haga, puede irse, que el Señor tratará con usted a su manera, pero nosotros llevaremos el dolor de su partida, pero sabremos que los que estaban con nosotros y partieron, ¿qué? Dice en Juan, no eran de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor se va. Donde usted no lo acepta, Él se va. Y fíjense el endemoniado que hace. El endemoniado está, dice, y al entrar él en la barca, que había en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense, se repite mucho esa palabra, ¿no? Los demonios le rogaron a Jesús, los comerciantes le rogaron a Jesús, y el hombre libre le rogaba a Jesús. Ustedes saben lo que significa rogar, ¿no? Rogar, ¿no? Filipenses 4 habla que toda acción de acción de gracia, ruego y acción de gracia, en toda oración, para que la paz. Rogar es eso, insistir, ¿no? Como la mujer, como el hombre Jairo más adelante dice que él rogaba, y la mujer que tocó el manto de Jesús le rogaba. Hermanos, a Jesús hay que rogarle. A veces nosotros en la soberbia pensamos que yo no tengo que arrodillármele a nadie, ni siquiera al mismo Dios. Error, hermano. A Él es donde más tenemos que arrodillarnos e inclinar rogándole. Cuando uno ruega, ruega con el alma, ¿cierto? Uno ruega es con el corazón, con todo el sentimiento. Eso significa la palabra rogar. ¿Y qué hace el Señor? Fíjese lo que hace el Señor. El primero, a los demonios le dijeron, los demonios, Señor, no nos mandes al abismo, déjanos ir a los cerdos. ¿Qué dijo el Señor? Vayan. Y este hombre que estaba con él le dice, Señor, déjeme ser su discípulo. Y el Señor le dice, no. Y esto nos enseña un principio de la oración, hermano. Las respuestas del Señor muchas veces son un no. Otras veces es un espérese. Y otras veces es un sí. Pero usted y yo tenemos que aceptar esa voluntad del Señor cuando sea un no, un sí o un espera. A este hombre fue un no. El Señor le dijo, váyase a su casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue. Miren que
perdónenme aquí, pero se ve en la historia un caso de buena desobediencia. Buena desobediencia. ¿Hay desobediencia que sea buena? No creo. Toda desobediencia es, no es, es incorrecta, ¿no? Pero el hombre aquí, el Señor dijo, váyase para su casa y cuéntenle a los suyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de usted. Dos cosas, ¿no? Grandes cosas y misericordia. ¿Y qué fue hizo este hombre? Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. No se fue para la casa, hermano. No se fue para la casa todavía. Decápolis era la zona de Gadara. Gadara era una de las 10 ciudades de Decápolis. Pasando el mar de Galilea al frente, esa zona, todo ese sector era de gentiles, por eso cultivaban cerdos. Los cerdos son prohibidos en la fe judía. Entonces era una región dominada por gentiles, más o menos. Y el Señor le dice al hombre, váyase a su casa, cuéntele. Pero el hombre en ese momento no le hizo caso. Se fue y habló por todas las ciudades, 10 ciudades, por eso se llaman Decápolis. Deca significa 10, polis, ciudad. 10 ciudades. Y ahí están en el mapa, ustedes lo pueden consultar en la Biblia. Fue y dice, comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, Jesús a varios liberados les dijo que no dijesen nada, ¿cierto? Muchas veces les dijo no digan nada, lo vemos en la historia de Marcos en algunos casos, ¿no? Para que la gente no lo acosara tanto, para tener un ministerio ordenado, le dijo, es liberado, pero no diga nada, ahí está en Marcos. Pero entre los gentiles se envió a este hombre de regreso. Fíjense bien, más adelante él sana a la mujer sinofenicia, una gentil también. Pero a Jesús no le permitieron estar en una región de gentiles, lo sacaron y él se fue. Él no está donde no es bien recibido. Por eso él cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 dijo, a la casa donde entraren, y si son bien recibidos, bendíganla. Pero si son mal, si no los reciben, ¿qué dice? Salgan y sacudan el polvo de sus sandalias. Porque el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades o esas personas o esas casas que le rechazan. Si algún día ustedes me ven visitarlo y ven que me sacó el polvo de mis zapatos, asústense. No creo. No, mentira. Yo sé que ustedes siempre nos reciben con amor y con mucho cariño. Pero el Señor dio ese principio. Vayan, hablen, cuenten, ministren, pero si no son bien recibidos, salgan y chao. El día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos. Entonces, este hombre se fue y evangelizó toda esa área para Jesús. ¿Sí? La gente le creía porque le conocían y pudieron ver el cambio que él había o tenía en su vida. Un hombre con una experiencia, no está a merced de alguien con una teoría. ¿Cuál es la experiencia de ustedes como cristianos? ¿Cuál sería la experiencia de todos ustedes como cristianos? No teoría, que Cristo me salvó, ¿cierto? Y a veces queremos ir, eso es lo que hace un testigo, hermanos. ¿Sí? Dar testimonio y evangelizar son dos cosas diferentes. La actividad misionera comienza primero en casa. Muchas veces yo quise ir en mis tiempos de juventud y por falta de fe y confianza en el Señor no pude, perdí la oportunidad. Yo me lamenté años después de eso. Tuve la oportunidad de ir a estudiar en el Instituto Palabras de Vida en Argentina, que son de las asambleas Buenos Aires, Argentina. Palabras de Vida es muy conocido y perdí esa oportunidad porque me faltó fe. Me lamento, pero yo animo a los que también sienten ese deseo del Señor, pero recuerden una cosa, ¿no? No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo mientras desatendemos la educación, por ejemplo, en el caso de mi casa, de mis hijos, o el evangelismo en mi propio hogar, o el cuidado pastoral de mi casa, ¿no? Entonces, el Señor llamó a algunos para que le siguieran, ¿cierto? Y a otros les dijo que debían regresar a sus ciudades y evangelizar esas áreas. Este es otro principio, ya terminando en estos últimos 3 minutos. Primero, el Señor no está donde no es bien recibido. Y segundo, debemos estar en el lugar elegido. Y estamos nosotros en esta iglesia, Santa María, esta comunión. Yo amo mi iglesia. Y digo mi iglesia porque es la parte donde tengo mi comunión. Algunos hermanos se incomodan porque digo mía. Dirá, es que ella es dueño. Me regañaron por eso, pero esa no era mi intención. Es mi lugar, es como decir mi. Y yo estoy acá, hermanos, porque primero hablé con Dios. Y el Señor me dijo, lo tengo ahí. Y yo de aquí no me voy. Si la doctrina, si los hermanos líderes o ancianos de la congregación pervierte la doctrina, me voy. Porque no voy a comulgar con una doctrina que no esté en la palabra. Gracias a Dios el hermano David es muy maduro y él cuida la doctrina. El día que Carlos falte, el hermano David cuidará la doctrina. Pero el día que la iglesia pierda la doctrina,
no tenemos cohesión, no tenemos verdad, estamos engañados. Entonces, debemos estar en el lugar elegido por Dios, ¿cierto? ¿De qué sirve ir a la India como misionero o ir a otro lado y ganar personas? El Señor quiere que se quede primero en su ciudad, en su casa, en su barrio. Y para eso debemos entender la voluntad de Dios. Obviamente, el Señor llama a algunos específicamente para ir a prepararse en campo misionero. Por ejemplo, el caso de Keren, yo creo que el Señor le marcó ese aspecto de su vida. En el caso de los misioneros que conozco, ellos fueron enviados por el Señor. El hermano Ricardo, el hermano Carlos, tuvieron que primero saber la voluntad del Señor en ese aspecto. Pero para todos los demás humildes como nosotros, el Señor quiere que sirvamos en nuestra iglesia local. ¿Y qué debemos hacer? Cuéntale grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces, el testimonio que el Señor quiere que demos se basa en estas dos frases. ¿Cuáles son las dos frases que están en este verso? Ambas están centradas en la cruz. En comparación a nuestro pecado, hermano, nadie es diferente. Ninguno. No necesitamos estar revolcándonos y desnudos, dando voces en las calles, porque de igual manera podemos estar bajo el control del enemigo. Un milagro. ¿Cuál es el milagro que vemos en la iglesia? El nuevo nacimiento. ¿Cierto? Eso es un milagro. Estas son las cosas grandes que el Señor ha hecho. La vida y la esperanza que ustedes dan, de las cuales ustedes y yo damos testimonio. ¿Cierto? Nuestra relación y posición en Él, ¿no? Ya lo que somos, debemos hablar de eso. También debemos hablar de qué? De la misericordia del Señor, su gracia y amor en comparación con su santidad y justicia. Entonces, hermanos, para terminar, el Señor colocó estos dos aspectos para terminar también una enseñanza aquí en Marcos. Entonces, el mismo principio. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de usted misericordia. Usted no necesita hablar de lo perverso y de lo malo y lo sucio, porque eso ya se sabe. La Escritura dice, no hay justo ni a un uno. Usted lo que necesita hablar de que, mire, el Señor cómo me cambió. Ustedes me conocían como el borracho, ya no tomo, porque el Señor me cambió. Me conocían como el drogadicto, ya no me drogo porque el Señor me cambió. Como el adúltero, ya no soy un adúltero, ni un fornicario, ni un maldiciente, ni un estafador, ni un ladrón. Porque Pablo dice en 1 Corintios 6:11, esto erais algunos. Esto erais. Somos ahora nuevos en Cristo. No olviden, hermanos, que a veces tenemos un tiempo difícil en entender los caminos de Dios. Los hombres de Gadara hicieron una petición impía. Le rogaron que se fuera. Y Jesús contestó sus oraciones. Miren, ¿no? Él puede decir, no me quedo, pero ellos lo sacaron de su vida. El hombre que había estado endemoniado le rogó también una petición muy piadosa. Señor, quiero ir contigo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tampoco. ¿Sí? A los malos le respondió y al bueno no le respondió. Entonces hay tres ruegos, ¿cierto? Aquí, en este contexto, el Señor reconoció uno, le dijo sí a uno, pero negó los otros dos. Cuando el endemoniado se acercó al Señor, le suplicó que le dejara. Cristo no atendió esa petición. Cuando el hombre no estaba con libertad, sino bajo la poderosa influencia de los demonios. Entonces él dijo, no, hasta que no lo libere. Más tarde los gadarenos, los comerciantes le rogaron que se fuera. Ahí sí contestó la oración y dijo, bueno, me voy, subió a la barca y cruzó el mar para tratar la vida de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Eso lo vamos a ver dentro del próximo jueves, comenzamos ya por eso, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es la otra petición? Cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que le dejase ir con él y Cristo no le dejó. Puesto que ahora estaba bajo sus órdenes, hermanos. Pertenecía a su reino y por tanto estaba a su servicio. Hermanos, eso es lo que pasa con nosotros ahora. Nosotros estamos en el reino de Dios. Y nuestro Señor, nosotros cantamos aquí el himno, oigo el sonar del ejército de Dios, sonar de trompeta, sonar de batalla. El ejército de Dios que conmigo está. Y nuestro capitán se llama Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, con esto terminamos el proceso de Marcos capítulo 5 hasta el verso 21. El endemoniado gadareno, que fue libre, y ustedes y yo también podemos decir o reclamar, esa palabra ya la uso aquí con respeto, obviamente, sanidad y libertad. Entonces, damos la gloria al Señor por los hermanos que estuvieron aquí reunidos. Faltaron muchos, desafortunadamente, pero bueno, que el Señor juzgue y el Señor mira sus corazones. Y aquí en Zoom también faltaron algunos más. Habían unos, otros, tal vez la señal se cayó, pero le doy la gloria al Señor a los que están aquí, los hermanitos presentes aquí por Zoom. Hermanitos, vamos a terminar con una palabra de oración.